Bienvenidos. En este vídeo os voy a mostrar cómo yo hago para leer las etiquetas de los alimentos y cómo hago para filtrar cuáles compro y cuáles no. Por eso tenéis todo este montón de cosas en la mesa, que la tengo hasta arriba, para que veáis bastantes referencias y para que veáis que realmente todos los alimentos no son realmente iguales. Un producto que, si bien puede parecer que es similar a otro, tú ves la composición química y la información nutricional que tiene y realmente puede haber cambios muy grandes entre unas marcas y unos productos y otros. Entonces os voy a contar cómo hago para filtrar cuáles compro, cuáles no y cuáles son los criterios que hago para escoger o descartar a la hora de comprar. Mirad, aquí tengo un montonazo de etiquetas y voy a usar como ejemplo esta de la avena. Antes de valorar cada producto, recordaros un par de cositas en cuanto a las calorías que tiene cada macronutriente. Como norma general y para agilizar, se suele decir que las grasas tienen 9 calorías por cada gramo y los hidratos y las proteínas 4 kilocalorías por cada gramo. Si bien es cierto que luego puede ser de 3,6 y cosas así, vale, eso yo lo sé, pero realmente para facilitar el cálculo entonces podéis tener esa regla de 9 y 4. ¿Y eso qué quiere decir? Que por un lado intentad que todos los productos os pongan la información por cada 100 gramos, porque hay muchos que juegan con los mililitros y realmente para tú tener la certeza de si un producto es muy denso calóricamente, es más fácil que lo sepas, no por raciones, porque os pones raciones de tipo de 60, 80 gramos o cosas así, sino por cada 100. ¿Por qué? Porque si por ejemplo os veis con un producto que tiene más de 400 calorías por cada 100 gramos, como puede ser un chocolate, esa información sencilla ya os está diciendo que tiene bastante contenido en grasa. También teniendo en cuenta que hay que diferenciar muy bien si un producto es un producto deshidratado, como puede ser esto, porque si está deshidratado, como no tiene agua, pues va a tender a, por cada 100 gramos, se va a acercar mucho a esas 400 calorías de referencia, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, estas judías que no están hidratadas, pues pone que por cada 100 gramos son 300 calorías, pero realmente tú cuando las consumes con agua. De ahí también, por ejemplo, la diferencia entre un pan, que aquí pone que por cada 100 gramos tiene 255 calorías, pero la harina se va acercando más al 400 y pone a lo mejor pues que tiene 300 y pico. Entonces, primer punto, diferenciar entre productos que están deshidratados, que luego hay que procesarlos con agua, hervirlos, y los que ya están, digamos, terminados, los que están hechos ya, porque eso va a diferenciar mucho. Eso es una referencia que hay que tener muy en cuenta. También, otro factor es que cuando tú vas a leer la información nutricional, te vas a encontrar la parte de hidratos de carbono, la parte de grasas y la parte de proteína. Luego, cada parte se puede dividir en otros aspectos. Por ejemplo, los hidratos de carbono se pueden dividir en la parte que dice de los cuales azúcares, y la parte de grasas se puede poner en cuanto a de las cuales saturadas. Aquí realmente la recomendación es que, por un lado, ya teniendo en cuenta la densidad calórica que tiene el alimento, entonces simplemente, independientemente de si es muy rico en hidratos o en grasas o etcétera, que intentéis que en la medida de lo posible los que escojáis que tengan una relación que ponga de los cuales grasas saturadas los menos posibles, y también otro aspecto de los cuales azúcares que también sean los menos posibles, porque tú podrías tener, por ejemplo, un hidrato puro que pueden ser 360 calorías, por decirlo así, pero si te pone que de los cuales son azúcares en relación a todos los hidratos que hay, pues son muy pocos, pues digamos que ese alimento que vas a consumir va a tener un índice glucémico más bajo, entonces digamos que va a ser energía que el cuerpo va a administrar de manera más prolongada en el tiempo. Si bien es cierto que todo tipo de alimentos tiene su cabida en un momento u otro. Yo, por ejemplo, en momentos en los que estoy de bajón, pues un chute de azúcar muchas veces me da la vida, pero como norma general yo tiendo a escoger que la etiqueta ponga en relación a todas las grasas que tiene, a los hidratos que tiene, que sean los menos posibles de azúcares y los menos posibles de grasas saturadas. Ya por esta parte habría que tener en cuenta también la cantidad de fibra que tiene. A ver, realmente hay muchos alimentos que se las dan de integrales y que realmente tú ves la fibra que tienen y tienen nada. O sea, realmente el filtro que suelo usar yo para filtrar si un alimento tiene suficiente fibra es que por cada 100 gramos, pues que por lo menos tenga más de 3 gramos por cada 100. Este pan, por ejemplo, tiene muy poco, pero por ejemplo este otro tiene 9,2 gramos por cada 100 gramos. Entonces yo voy a tender a preferir este. ¿Por qué? No realmente tanto por la fibra, porque el exceso de fibra también puede ser malo para los procesos digestivos, sino que lo uso un poco como una especie de referencia para saber que la harina que han usado es más integral. ¿Por qué? Porque tú ten en cuenta que la harina procesada, los hidratos procesados, si bien el macronutriente lo vas a tener, o sea, vas a tener un hidrato, vas a tener una fuente de energía, creo que una cosa que hay que tener muy en cuenta son los micronutrientes. ¿Y qué pasa? Que las harinas integrales, como no les quita la parte de la corteza y cosas así, entonces van a tender no solo a tener fibra, sino a tener también otro tipo de vitaminas que el cuerpo puede necesitar. Por eso, una alimentación equilibrada no se va a basar solo en contar calorías, sino que hay que también tener en cuenta estas fuentes de micronutrientes, y en la medida de lo posible, si tú vas eligiendo alimentos que son más ricos de alguna manera, entonces vas a tender a alimentarte mejor. Entonces, por ese lado, un filtro que hago con la fibra es, si tengo un hidrato
hidrato, que va a ser una fuente de fibra, por lo menos que tenga 3 gramos, porque os vais a encontrar mucho cachondeo con los arroces. Ahora, por ejemplo, nos vimos obligados a comprar arroz blanco porque en el súper donde estábamos no tenían arroz integral. Normalmente el arroz integral os podéis encontrar una barbaridad de diferencias en cuanto a fibra. Os podéis encontrar arroces que dicen que son integrales, que son más blancos que nada y que tienen solo 2 gramos de fibra, y luego os podéis encontrar otros que tienen 6, incluso hasta 9 gramos de fibra, y tú ves que no son blancos, o sea, son más oscuros. También hay empresas que tiñen el arroz. Por ejemplo, este arroz yo nunca lo compraría si no lo necesitase, porque es que directamente si no te pone la fibra que tiene, es que tiene muy poca, o directamente igual ni tiene. Así que por lo menos 3 gramos, ¿vale? Por otro lado, hay otro factor que va a diferenciar mucho si un alimento es muy salado o no. Entonces yo más o menos la sal, por ejemplo, el queso, como es una conserva, por decirlo de alguna manera, tiene un huevo de sal. Este tiene 4,13 gramos de sal. Entonces, este tipo de alimentos hay que tener cuidado porque la sal puede retener líquidos. También hay personas con problemas de hipertensión, entonces tienen que saber leer este tipo de alimentos y tienen que intentar disminuirlos en la medida posible. Entonces, yo siempre que puedo, o si lo acabo comprando, intento tener a raya los alimentos que por cada 100 gramos, más de 1,5 es de sal. Y eso os vais a encontrar. Aquí veis que este tiene 4. Vais a encontraros también en otras conservas, como por ejemplo el chorizo, tiene 3,3. En el atún tiene 1,2. Entonces, si tenéis problemas de retención de líquidos o de hipertensión, esto lo tenéis que tener muy a raya y tenéis que cuidar muchísimo la sal. Y hay muchos tipos de alimentos que tienen más o menos sal. Eso ya lo tenéis que cuidar. Y bueno, ya pasamos a las proteínas, que realmente es el principal filtro que suelo hacer. Un día de estos haré un vídeo de cómo organizo mis comidas, pero realmente una de las cosas que yo más tengo en cuenta a la hora de elegir alimentos son 3. Por un lado, que las grasas no sean procesadas, que tengan la menor cantidad de grasas saturadas posible, pero eso para mí es un poco imposible porque yo tiro mucho de lácteos y los lácteos tienen muchas grasas saturadas, entonces ahí es un error mío, pero somos cosas de consumo, entonces ahí va el primero. Por otro lado, que todos los hidratos que consuma que sean integrales y con la mayor cantidad de fibra posible. Si bien es cierto que ya os he dicho que el exceso de fibra puede ser negativo porque puede dañar, digamos, la absorción intestinal, pero realmente yo lo uso como una referencia en cuanto a la calidad de la harina que están metiendo, no tanto por el estrés de tener fibra sí o sí. Y por otro lado, que tengan la mayor cantidad de proteínas posible. Porque yo normalmente cuando organizo mis comidas tengo mis 100 gramos de hidrato, mis 100 gramos de proteína y como de por sí ya tienen grasas incluso unos en los otros, pues más o menos hay compenso y como con el aceite de oliva virgen extra y cosas así. El aceite de oliva os recomiendo que uséis el virgen extra porque realmente el aceite de oliva puede tener solo un 30% de aceite de oliva virgen extra. O entonces os pueden estar metiendo 30% de aceite puro y otro 70% de granel. Así que tirar por el virgen extra, que ese es el que más calidad tiene. Y ya pasando a las proteínas, pues si tengo un alimento que tiene que ser una fuente de proteínas, pues intento que por lo menos tenga 15 gramos de proteína por cada 100 gramos. ¿Y eso por qué es importante? Porque en productos como pueden ser los embutidos, esto es pavo, ¿vale? Os podéis encontrar sorpresas porque tú puedes pensar, bueno, esto es pavo, entonces esta va a ser una fuente de proteína porque así lo meto, es una, y te puedes encontrar con cosas como esta, que tiene solo 13,5 gramos de proteína. Tú luego lees la composición química que tiene un montón de proteínas de soja y un montón de grasas de almidón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el valor biológico de estas proteínas es muy inferior, entonces te puedes quedar muy corto en tu alimentación. Entonces, a la hora de elegir proteínas, os recomiendo por un lado que tenga el mayor valor biológico posible, o sea, que sean lo más animal posible, porque si solo consumís proteínas vegetales, por decirlo de una manera, os toca consumir muchísimas más proteínas que si usáis solo proteínas animales. Así que eso por un lado. Y lo otro, mínimo por una fuente de proteína que sea 15 gramos por cada 100. Yo, por ejemplo, esto lo consume mi chica y yo esto no lo como. Yo prefiero cosas como el atún, que el atún, como podéis ver, tiene 27 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y tened en cuenta que yo no uso suplementación, yo nunca uso suplementación, entonces cuidar esto es de vital importancia. Por otro lado, también tenéis que tener cuidado con la carne picada. Ahora solo tengo el envoltorio, porque es que fijaos, tú ves carne y no estás pensando realmente que aquí solo hay 15 gramos de proteína. O sea que igual, para compensar esas necesidades de proteína, te tienes que comer el doble de ración que si te comes un filete entero que puede tener unas 20, 22 o dependiendo de lo magro que esté, pues incluso hasta 27. Así que esto de la proteína, yo soy muy estricto con esto de la proteína. También teniendo en cuenta que hay otras fuentes muy buenas de proteína, como pueden ser las legumbres, por ejemplo, las judías, 22 gramos por cada 100, pero realmente yo no lo considero como la fuente principal de proteína, porque también hay que tener en cuenta que los hidratos, como por ejemplo la avena, tienen proteína. Por ejemplo, esta avena tiene 13,5 gramos de proteína. O sea, esto tiene casi la misma proteína que tiene esto. Y más o menos como aquí un 40% será vegetal, pues igual yo me quedo más con la avena. No sé si me entendéis. Así que este es el otro filtro que hago. Que la proteína mínimo 15 gramos y que se acerque
todo lo posible al 20 y que lo sobrepase. Por eso también muchas veces tiro de queso, aunque el queso se pasa de saturadas, pues este tiene 18, pero normalmente se acerca a los 20 más o menos, aunque es muy denso calóricamente por las grasas y cosas así. Y ya por último, deciros que no hay que demonizar los alimentos. Hay alimentos y alimentos, más o menos tú eligiendo los ingredientes puedes comer más o menos de todo. Y un ejemplo que voy a usar es este chocolate, porque esto es chocolate y es chocolate puro, y la diferencia con un chocolate, digamos, procesado es que es abismal. Simplemente mirad qué salvajada tiene. Porque esto tiene 26 gramos de proteína, este chocolate puro, son 375 calorías por cada 100 gramos, que para ser un chocolate no está mal. Un chocolate con leche normalmente tiene 550, y de hidratos de carbono tiene solo 16 gramos, de los cuales azúcar es 0,7 gramos. Cuando tú coges una tableta normal de chocolate, a lo mejor tiene 70 gramos de hidrato y todos son azúcares. Entonces, como veis, si vosotros aprendéis a filtrar este tipo de alimentos, eligiendo bien, podéis comer más o menos de todo, incluso os podéis permitir no quitaros cosas como el chocolate y cosas así. Obviamente, todas las cosas con mesura se pueden consumir, no digo que no, pero son cositas que si tú coges el hábito de mejorar los ingredientes que te estás metiendo en el cuerpo, pues obviamente vas a estar mejor nutrido y vas a ir viendo que puedes comer un poco más o menos de todo. Por eso, por ejemplo, la receta que hice en un vídeo de la pizza fitness. ¿Qué fue la pizza fitness? Pues simplemente fue usar harina integral, simplemente fue usar carnes magras, porque ahí usé pechuga de pollo. En el queso siempre se va a ir las calorías, porque el queso es muy denso calóricamente, pero si usas queso light te estás quitando más de 200 calorías. Entonces, como veis, es más una estrategia de elegir bien los ingredientes que de demonizar un plato u otro, porque es que puede haber una gigantesca variedad de la densidad calórica, los macronutrientes y los micronutrientes que puede tener cualquier tipo de plato. Así que leed las etiquetas. Estos han sido unos pequeños tips, espero que os sean de ayuda. Un día de estos os voy a contar cómo diseño mis menús para yo comer y cómo me diseño mis comidas, más o menos. Esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra.